Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos, colegas. Buenas tardes a los colegas que están en España. Me da muchísimo placer estar con todos ustedes esta mañana y sobre todo porque me toca presentar a estos dos gigantes de la bibliotecología de la región, colegas queridísimos, y hoy no nos van a hablar de bibliotecología, nos van a hablar de libros. Bibliotecólogos que van a hablarnos de libros. Miren ustedes, qué cosa maravillosa. Entonces, ellos han amablemente aceptado la invitación de venir a conversar con todos ustedes y contarnos qué están haciendo y qué están leyendo en estos días de confinamiento. Entonces, realmente, don Oscar y el doctor Rodríguez no necesitan presentación, todos ustedes les conocen, pero yo voy a hacer contarles una breve semblanza de sus CVs y después les voy a dar la palabra para que conversen. Don Oscar y el doctor Rodríguez, entre ellos han decidido que don Oscar va a empezar su presentación y su aportación y después el doctor Rodríguez. Entonces les voy a contar detalles sobre el currículum de don Oscar. Fue mi colega, mi maestro por 20 años en EBSCO, pero él es licenciado en biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Durante 19 años él ocupó cargos diversos en todo tipo de instituciones y en bibliotecas, entre las que destacan el CONACYT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Gobierno del Estado de Tabasco. Fue fundador de la licenciatura en Biblioteconomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y después se pasó al mundo de los proveedores y entonces allá trabajó por más de 30 años como directivo de Sweat Subscription Services y después en EBSCO Information Services, desde donde se jubiló recientemente como vicepresidente y gerente general de EBSCO. Durante este tiempo él viajó a todos los países de América Latina y el Caribe y en estos años él nos formó a todos los que estamos en EBSCO. Él es nuestro maestro, él compartió de una forma muy generosa su tiempo y sus conocimientos con todos nosotros y seguimos su ejemplo y sus orientaciones. Él ahora es consultor bibliotecario independiente y don Oscar también fue el presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecólogos durante 3 años. Él es autor de diversos artículos, ponente en conferencias, en fin. Don Oscar es sin duda un personaje de nuestro mundo de bibliotecas y me da muchísimo gusto presentarte. Me encanta, don Oscar, tenerte aquí y te doy la palabra para que nos cuentes sobre qué estás leyendo y nos cuentes sobre este autor cubano. Con todo gusto. Muy buenos días tengan todos ustedes, muy buenas tardes a quienes nos acompañan del otro lado del océano. Es un privilegio aceptar como siempre la invitación de mi alma mater. Trabajé 20 años y medio para EBSCO Information Services y el ombligo lo dejé enterrado ahí, así es que siempre que EBSCO me necesite estaré disponible para ellos. Mientras Dios me dé vida y salud, cuenten conmigo. Pues esta vez me invitaron a tomar café, salud, y a comentar algo sobre lecturas.
y yo escogí hablarles sobre un escritor cubano a quien he seguido durante los últimos 20 años, y cada vez que él publica algo nuevo, yo voy corriendo, lo compro y trato de leerlo. Para tener un acordeón, una chuleta, hice una pequeña presentación en PowerPoint que voy a compartir con ustedes, si es que aprendí a hacerlo correctamente. En este momento lo estoy haciendo, pero no es por aquí. Yo quiero abrir esto. Quiero preguntar si ustedes ven mi pantalla. Todavía no, don Oscar. No me digan. Entonces vas después de video, hay share, ¿no? Sí, eso fue lo que hice. Dije Open Share, y lo que pasa es que como ya lo tenía yo abierto, suponía que, a ver, voy a ver fecha de modificación. La última aquí está, eso fue fácil. Dice que sí, continúo, dice que ok. Y ahora sí lo vemos. Ahora sí la ven. Sí, señor. Maravilloso. Entonces, quiero presentarles a Leonardo Padura, quien es un escritor cubano que curiosamente nació en en un barrio que conozco muy bien, que se llama Mantilla, que está en la periferia, es un suburbio de la provincia de La Habana, en un municipio que se llama Arroyo Naranjo. Él nació en octubre 9 del 55, y aunque es cubano de nacimiento, yo creo que por la misma razón por la que yo lo soy, es español por naturalización. Yo hace unos 10 años conocí esta ley de memoria histórica del gobierno de España, y me sometí a la consideración de nacionalizarme español porque mi abuelo materno era español de nacimiento. Leonardo de la Caridad Padura Fuentes, que ese es su nombre completo, estudió filología y literatura panamericana en la Universidad de La Habana, y cuando terminó la carrera empezó a trabajar como periodista cultural en una revista que ya no existe ahora, que se llamaba El Caimán Barbudo, en la década de los 80. Recuerden que la Revolución Cubana triunfó en enero del 59, y que ya para los 80 estaba perfectamente fundado y funcionando el socialismo o comunismo en la isla con el apoyo de la Unión Soviética. Y en esa época, en la época de los 80, el control de los dirigentes de la revolución en el Estado a través de los comités de defensa de la revolución, pues prácticamente censuraban todo y veían y calificaban el comportamiento de las personas a tal grado que uno de las acusaciones más graves que un cubano podía tener, sobre todo joven, inquieto, crítico, era ser diversionista ideológico, lo que eso quiera significar. Y entonces lo califican de diversionista ideológico, quiere decir que no cumplía con todos los cánones de la revolución, y lo mandan a purificarse a un periódico diario que se llama Juventud Rebelde, que todavía existe. Él dice que sin experiencia en la rama periodística tuvo que aprender a capar cortando huevos. De cualquier manera, su intención era escribir.
y en ese mismo año en que lo castigaron empieza a escribir un cuento largo que no le gustó, y después, un año más tarde, cambia las versiones y cada vez lo hace un poco más grande y más grande y más grande. En el 84 concluye su primera novela que yo no he leído. Gracias a esta invitación tuve que investigar más sobre Padura, y entonces ya descubrí cosas que él publicó y que yo no conozco. Su primera novela se llama Fiebre de Caballos, la publicó el gobierno cubano, la editorial Letras Cubanas, 4 años después. La carencia de papel y la crisis económica hacía que la cola para ser publicado fuera muy larga, pero finalmente se publicó Fiebre de Caballos en el 88, y a él lo entusiasmó que sus colegas y amigos lo animaran a seguir escribiendo, le dieran opiniones buenas sobre lo que habían leído, y entonces él se animó a escribir su primera novela policíaca, contextualizada en la realidad que él vivía desde su juventud y de la que siempre fue muy crítico. Entonces, todas sus novelas, cuando tienen que ver con el entorno cubano, las contextualiza realmente como es. A mí me interesa porque pues yo estuve casado con una cubana, nacida en Mantilla también, durante 20 años, y estuve muy en contacto con la realidad cubana, tanto antes de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, como durante el periodo especial a partir de 1990, que representó una crisis muy importante, y pues yo me sentía, yo veía que este contexto en sus novelas era efectivamente no la posición oficialista de un escritor auspiciado por el Estado, sino de un crítico del socialismo o comunismo cubano. Según sus propias palabras, él dice que en sus obras siempre ha buscado respuestas a conflictos tan complejos como la perversión de lo que él llama la utopía igualitaria del siglo XX, y no solo se refiere a Cuba, sino al comunismo en su conjunto, al derecho del hombre a ejercer su libre albedrío o a la búsqueda de las fuentes originales, él dice, que le dieron su identidad cubana. Esta es la portada de Fiebre de Caballos que me encontré por ahí. Como no la conozco y como fue editada en Cuba y no ha sido reeditada por ningún otro país, aunque Tusquets es hoy el editor o la casa editorial que edita prácticamente todas las obras de Padura, ya puse a mis amigos cubanos a buscarme este libro en las librerías de viejo y aún no lo encuentran. En el tiempo en el que estuvo castigado trabajando como periodista en Juventud Rebelde, lo mandaron también como corresponsal civil de ese periódico a la guerra de Angola, en la que como misión internacional Cuba participó en la década de los 80. Padura estuvo entre el 85 y el 86 en Angola, y al regresar él fue recopilando el trabajo o lo que publicaba en Juventud Rebelde, y se publicó una antología de todo de una selección de lo que él produjo esos años o publicó esos años en Juventud Rebelde, que ha sido antologado y que ha sido publicado en varias versiones, en Cuba por Ediciones Unión, en Puerto Rico por Editorial Plaza Mayor, en Argentina en coedición por Capital Intelectual y en España por Ediciones NED más recientemente.
Este es la portada de El viaje más largo, que tampoco conozco, y el subtítulo dice En busca de una cubanía extraviada, y hay un chico ahí, una fotografía de un mulato bateando, porque el deporte nacional en Cuba es obviamente el béisbol. En octubre del 89, él vino a México por primera vez, invitado a un encuentro de escritores policíacos, cuando él no estaba escribiendo novela policíaca. En 90 pudo dejar su trabajo en el periódico y lo nombraron jefe de redacción de una revista cultural, La Gaceta de Cuba, que también existe todavía, cuyo trabajo le dejaba mucho tiempo libre para escribir, y entonces se dedicó con más ahínco a escribir esta novela policíaca, adicionando, como dije antes, la contextualización social, política y económica de lo que se llama la supervivencia típica del cubano, donde el objetivo cotidiano era, pero desafortunadamente sigue siendo, resolver. Para los cubanos resolver es conseguir comida, conseguir una refacción de un carro, es conseguir un medicamento agotado, es cualquier cosa que implique sobrevivir en esa sociedad, ellos lo llaman resolver. Y de hecho, cuando la gente le pregunta a un cubano ¿cómo estás?, es muy común que le contesten aquí, hermano, resolviendo. Entonces, él crea a un personaje, a su personaje para sus novelas policíacas, que es Mario Conde, que de alguna manera está identificado con él, aunque él nunca fue policía, pero crea a un antipolicía. A mí se me antojaba pensar en Columbo, no sé si alguien recuerda esta serie que se pasaba por la televisión hace unos 20 años, de un detective que parecía de todo menos un detective. Pues Mario Conde es el típico borrachín, fumador, viajero, que le encanta la fiesta, que no le gusta la disciplina, que no se viste de uniforme. Entonces, lo hace muy humano, muy cubano, y lo hace un hombre crítico del sistema, lleno de defectos, como dije, pero además un buen hombre, salpicado de virtudes, y sobre todo un gran investigador, muy eficiente para resolver crímenes, delitos o lo que se le ponga enfrente. Misterios. La primera saga conocida, importante, lo que realmente lanza a Padura a la fama, es la primera saga policíaca que se compone de 4 obras: Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño, que fue incluso convertida en una miniserie de Netflix con el título de Las 4 Estaciones en 2016. Todavía está disponible en Netflix y si no la han visto se las recomiendo. Son 4 capítulos y cada capítulo corresponde a la trama de cada una de estas 4 novelas. Curiosamente, Padura en el 4º libro hace que Mario Conde decida renunciar a su empleo como policía del Estado cubano, y uno piensa que Mario Conde se acabó, pero no. Él sigue utilizando a Mario Conde como investigador privado, se podría decir, hasta donde lo privado sea permisible en Cuba, para participar en la solución de otros misterios. Ya no es policía, hace que Mario Conde ahora se dedique a sobrevivir, a resolver, comprando y vendiendo libros. Seguramente Padura también lo tuvo que hacer en la época en la que no recibía ingresos suficientes, pero sigue teniendo, a pesar de ya no estar formalmente en la policía,
sigue teniendo las habilidades, la sagacidad para descubrir todo tipo de misterios. Y entonces hay otros 4 libros al menos, aunque después por ahí aparece también, en los que está Mario Conde como protagonista. Uno se llama Adiós Hemingway, otro La neblina del ayer, La cola de la serpiente y La transparencia del tiempo, que es cuando empieza a incursionar Padura en la novela histórica, en la que se vuelve muy bueno. Es un extraordinario investigador y uno como bibliotecario cuestiona siempre, cuando hay una novela histórica, qué tan documentado está el escritor para producir una novela que mezcle la realidad con la ficción. Padura cuenta que en su primera visita a México en el 89, quiso visitar la casa museo de León Trotsky en Coyoacán, casa donde Trotsky fue asesinado el 20 de agosto de 1940 por un supuesto adepto con nombre falso y lo mató con un piolet en la nuca. Desde entonces le picó a Padura la curiosidad por investigar sobre él y sobre su rompimiento con Stalin. Curiosamente, ni las bibliotecas cubanas tenían información de el verdadero conflicto que se generó entre Trotsky y Stalin y las razones por las que Stalin había tenido que salir y peregrinar por muchos países pidiendo asilo político. Fue México, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien le concedió el asilo político y él vivió aquí algunos años en esa casa de Coyoacán. Entonces, tuvo que investigar fuera de Cuba y además, el contexto es que a pesar de que ya había internet en el mundo, los cubanos no tenían, generalmente ahora con más o menos dificultad, pero entonces los cubanos no tenían acceso libre a internet. Entonces, tuvo que investigar mucho tiempo y logró viajar a Moscú, logró ir a Barcelona, logró estar en los lugares que iba a reseñar en su novela, y en esta novela es bien interesante cómo amalgama la vida y el peregrinaje de Trotsky y su conflicto con Stalin con la vida de su asesino, un catalán de nombre Ramón Mercader del Río, que participó en la Guerra Civil Española a favor de la República, obviamente, y con el auspicio de la Unión Soviética. Le tomó 20 años, empezó a escribirla en 89, o empezó a investigar en 89, y hasta 2009 es que logra publicar su novela, para mí una de las mejores, El hombre que amaba a los perros, que ha recibido muchos premios de carácter internacional. Pongo aquí solo 3: el premio Francesco Gelmi de Caporiaco en Italia en 2010, el Prix Initial de 2011 en Francia, el premio de la crítica 2011 del Instituto Cubano del Libro. Hay otra novela histórica que les súper recomiendo, se llama Herejes. A mí me fascinó esta novela porque aquí lo que hace es investigar. Fue cuando concibió la idea, esperó hasta poder ir a Ámsterdam, conocer la casa donde vivió Rembrandt, conocer el estudio donde pintaba Rembrandt, que curiosamente el día que fue, hoy es un museo o una casa museo, el día que fue estaba cerrado el estudio porque había unos curadores trabajando en una obra muy importante y tuvieron el atino de esperar hasta que salió uno de los curadores, se identificaron él y su esposa y lograron entrar, y entonces les contó muchas cosas sobre cómo usaba
la luz artificial y las cortinas en su estudio, Rembrandt, para lograr esos claroscuros maravillosos que están en sus obras. Rembrandt, en esta novela, está obsesionado por pintar el rostro del Cristo al natural como modelo, usando como modelo un joven judío holandés, violando las leyes del Torá que dicen que no debe haber imágenes ni adorarse imágenes de ningún tipo. Que ahí es una de las diferencias importantes entre el judaísmo y el catolicismo. Y el lienzo resultante que queda en posesión del modelo va pasando de generación en generación hasta verse involucrado como objeto de corrupción para lograr que una familia judía que viene en un barco donde vienen 900 judíos huyendo del nazismo y que habían pagado en Europa al consulado cubano su visa, cuando llegan a el puerto en La Habana, el gobierno cubano no les permite desembarcar. Está 2 semanas fondeado el barco ahí. Familiares de una familia que venía en ese barco esperan que bajen sus familiares y tienen confianza porque esos familiares traen ese lienzo de Rembrandt que pensaban utilizar como corrupción, como mordida, para que los dejaran bajar, y nunca los dejaron bajar. Sin embargo, los judíos regresan, eso es histórico, eso es cierto. Los judíos regresan a Europa y casi todos mueren porque fueron condenados a morir en los campos de concentración. Eso es historia, novelada, pero los hechos sí son históricos. Muchos años después, en la novela, reaparece el lienzo en una subasta y el nieto del último familiar que lo tuvo viaja a Cuba a seguir el rastro del lienzo y de su familia. Ya casi voy a terminar. Hay aquí otras novelas, muchas de ellas en español, muchas de ellas han sido traducidas al inglés. Estoy leyendo ahorita su penúltimo libro, no lo he terminado porque ahora estoy trabajando y no tengo mucho tiempo libre, pero estoy leyendo esto que no es una novela, es una colección de ensayos escritos a lo largo de varios años y que se ha titulado Agua por todas partes, vivir y escribir en Cuba, refiriéndose a la insularidad de su país natal, donde hace un recuento autobiográfico de su cubanía y de su decisión muy cuestionada por mucha gente a quedarse a vivir y a escribir en Cuba, en la casa y en el barrio en que nació, y donde narra las circunstancias y razones del alumbramiento de sus libros más importantes, y donde además sigue haciendo una crítica muy fuerte a la Revolución Cubana, reiterando lo que él llama la utopía igualitaria del siglo XX, y que con mi experiencia personal de conocer la realidad cubana, lo he calificado, parafraseando al gran Gabriel García Márquez, como el socialismo mágico, como el realismo mágico, lo escribí mal, el realismo mágico del socialismo tropical. Y la última novela que no he tocado todavía, aunque la tengo, aquí está Agua por todas partes, y aquí está Como polvo en el viento, que tiene como 700 páginas, todavía no empiezo, pero estoy tomando de una entrevista, el primer entrecomillado son palabras de Padura, dice: Como polvo en el viento, que es el nombre de la novela, es una novela ingente sobre de qué callada manera las costuras internas de unos personajes lanzados al mar de sus deshielos se encuentran y se extravían en un recorrido vital, personal e íntimo, que es también el de todo un país. Cuba, como un pueblo confrontado hacia sí mismo y hacia la diáspora que se configura en los remolinos de un relato sitiado entre la isla y el mundo. Cuba dibujada como un país maldito y los cubanos como su peor maldición. Somos gente que preferimos odiar
y envidiar más que crecer con lo que tenemos. Un crítico dice, una novela sobre el vértigo y el caos, sobre las querellas emocionales de un grupo de amigos que abandonan la isla, aunque se queden, y que juran amor eterno a Cuba, aunque se vayan. Pues este fue mi breve participación. Espero haberles motivado a buscar alguna de las novelas de Leonardo Padura y comentarme después si les gustó o no les gustó. Muchas gracias por su atención. Wow, don Oscar. Voy a dejar de compartir, que ya no sé cómo lo hago, creo que aquí. Ya me acordé que aquí. Muchas gracias, don Oscar. Bueno, ya creo que todos nosotros tenemos libros marcados y mucha curiosidad por leer algunos de sus libros. Yo ya estaba viendo aquí en nuestro catálogo de libros electrónicos de EBSCO y ahí encontramos, ahí encontré como varios de ellos, como 10 de ellos. Entonces, a quienes tengan interés, encantados les podemos ayudar a encontrarlos en EBSCOhost. Aquí también veo en el chat que hay personas que ya nos están diciendo que han encontrado Four Seasons en La Habana en Netflix y ya lo han marcado y lo han puesto en su lista de Netflix. Entonces, que lo aproveches, Wanda, que lo aproveches. Yo también mientras escuchaba a Oscar revisé un poco los comentarios. Parece que está muy interesante, parece que hay que verlo. Bueno, pues, colegas, recuerden que ustedes pueden compartir sus comentarios, sus preguntas en el chat y nosotros estamos siguiendo el chat y podemos ayudarles a que las preguntas o los comentarios lleguen a los expositores. Entonces, no estén tímidos, la idea es que esta sea una conversación. Voy a pasarle la palabra ahora al doctor Rodríguez y para que nos hable sobre sus autores. Yo antes voy a darles compartir su semblanza muy rápidamente y dejarles con él. El doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones con nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Él es un referente nacional y yo diría regional en el campo de los servicios bibliotecarios y de información. Es autor de más de una docena de libros. El último libro lleva el título de Alfabetización, Lectura y Sociedad, una mirada desde la historia. Y él es también autor de más de 70 artículos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales. El doctor Rodríguez ha participado en innumerables eventos académicos. Él es divulgador de los servicios bibliotecarios y de la función social que cumplen las bibliotecas y los bibliotecarios. Como docente ha impartido cursos y seminarios en la UNAM y en otras instituciones de educación superior mexicanas. Algunos de sus alumnos son profesionistas y académicos reconocidos nacional e internacionalmente. Él ha sido asesor en la elaboración y evaluación de planes y programas de estudio en el campo de la bibliotecología. Participa en cuerpos colegiados, evaluadores de proyectos de innovación tecnológica y de revistas en el área de las humanidades del CONACYT. Fomenta la publicación de revistas de divulgación e investigación sobre bibliotecas y servicios bibliotecarios. Colabora con comités editoriales de revistas nacionales e internacionales. Y por más de 4 décadas ha trabajado en extender los beneficios que se derivan del acceso a la información en el fortalecimiento de la educación superior y de la investigación en México.
promovió por muchos años la creación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica del CONACYT, y al constituirse, él fue miembro de su comité directivo representando a la UNAM con el compromiso de favorecer a sus estudiantes, académicos e investigadores. Por su visión y liderazgo académico, el doctor Rodríguez Gallardo ha recibido, entre otros reconocimientos, la medalla de honor que otorga la International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA, en el 2008, y el homenaje al bibliotecario en el marco de la Feria Internacional Libro de Guadalajara en el 2010. Yo tengo que agregar que también a nosotros nos complació y nos honró mucho contar con el doctor Gallardo durante un periodo mientras estuvo como director del sistema de bibliotecas de la UNAM, de participar con EBSCO como parte de nuestro consejo académico, consejo asesor académico. El doctor Gallardo no va a hablar sobre sus libros y sus artículos, va a hablar sobre Irene Vallejo, Joel Dicker y Amos Oz. Esos son los tres autores que él ha escogido compartir con nosotros esta mañana. Sin más preámbulo, le doy la palabra y la bienvenida a este evento. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Ahí. Tengo 15 minutos, quiero saber el tiempo que dispongo. No oigo. No, tienes también 30 minutos. Ok, gracias. Sí. Y si se pasa un poquito, no pasa nada. No, tampoco. No se trata de martirizar a que no regrese. Bueno, pero muchas gracias por la invitación a estar con ustedes y compartir esas lecturas. Para mí ha sido, de entre los males que nos ha provocado el maldito virus, ha sido una oportunidad de leer y dedicar muchas horas a la lectura, porque pues, independientemente de que estoy trabajando en mis investigaciones, el tiempo que antes utilizaba en salir a comer, en ir al cine, al teatro, pues no hemos salido, mi esposa y yo, y entonces lo hemos dedicado a leer, a ver películas, etcétera. He tenido la oportunidad en esta pandemia de leer algo así como 60 libros, y entonces cuando me invitaron, el problema era, bueno, ¿de cuáles les voy a hablar? Les voy a hablar de los, de todos, no lo puedo hacer. Y entonces decidí hablar de dos autores con varias obras que nos permiten darle un seguimiento a sus trayectorias. Son totalmente diferentes uno de otro, y de un libro que Irene Vallejo, que leí ya muy últimamente, que se llama El infinito en un junco. Voy a empezar con el más antiguo de los autores, que es Amos Oz. Él es un autor israelita que ya murió, ya desafortunadamente ya falleció, pero es un hombre muy interesante porque él no es nacido en Israel, sino que él es un hombre que emigra con sus padres de Europa y llega muy pequeño a vivir a Israel y a vivir con sus padres. Y pasa unos años viviendo con ellos en una situación que para él ha de haber sido muy estresante, porque tenía una madre que padecía de depresión. Y entonces él narra entre las obras que él tiene y que yo recomendaría que leyeran, en la historia se llama Una historia de amor y oscuridad. Él narra un poco su vida y narra esta parte tan complicada de un niño de 12 años al cual se le suicida la madre,
y él tiene que pues reconstruirse con un padre que trabaja y que lo quiere mucho, pero entonces él decide a los 12 años él decide a los 14 años que se va a ir a un kibutz. Un kibutz es una granja colectiva israelita y ahí se va y empieza a trabajar, pero empieza a escribir también. Y aunque los kibutz son empresas agrícolas fundamentalmente, aunque algunas se han ido convirtiendo en empresas industriales, deciden los miembros del kibutz que pues este niño, este jovencito, escribe y escribe muy bien y le dan oportunidad de que publique y que vaya escribiendo. Y va a ser un hombre con una bibliografía impresionante. Tiene 20 novelas, obras de cuentos, ensayos, y ha recibido premios y reconocimientos literarios de todo tipo. En 88 recibió el Premio Israelí de Literatura, en 91 el Académico de la Lengua Hebrea, en el 92 el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán, en el 97 el Caballero de la Cruz de la Legión de Honor en Francia, en 2002 el Premio Libertad de Expresión de Noruega, etc. Diana, no les voy a seguir dando la lista de todos sus premios. Y él es un hombre que, además de escribir estas obras muy importantes en el que desgarra los sentimientos humanos, se caracteriza porque también se compromete con lo que está pasando en su país, que es este conflicto entre árabes e israelitas. Un conflicto que, por demás, es prácticamente irresoluble. Y es prácticamente irresoluble porque tanto los israelitas como los árabes o los musulmanes han metido a Dios en este lío. Entonces los dos dicen que Dios les dio el territorio. Y entonces a saber cuál de los dos dioses pues tiene la razón. Y eso pues sí está difícil. Si ustedes van alguna vez a Jerusalén, pueden ver el muro del ex templo de Jerusalén, el muro de los lamentos, que está en la parte baja de ese muro, donde es el lugar sagrado de los judíos. Pero encima de ese, no es una licencia poética, es encima de eso está el Templo de la Roca, que es uno de los lugares sagrados más importantes del Islam, porque se supone que desde ahí subió Mahoma al cielo. Entonces, los dos dicen que eso es de ellos porque Dios se los dio. Entonces, resolver ese problema es verdaderamente difícil. Entonces, lo importante aquí es que Oz se ha comprometido y ha sido creador y fundador de un movimiento pacifista que se llama Paz Ahora. Y el planteamiento de él en Paz Ahora es que es relativamente simple como él lo presenta. Dice, miren, los musulmanes dicen que para resolver el conflicto hay que echar al mar a los israelitas. Y los israelitas dicen que para resolver el conflicto hay que acabar con los musulmanes. Ni ellos nos van a echar ni nosotros los podemos echar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es convivir. Y entonces lo que necesitamos es hacer una paz ahora con dos estados. Y tiene una serie de trabajos que yo les recomiendo que ustedes lean porque son realmente importantes. Uno de ellos se llama Contra el fanatismo y el otro se llama Queridos fanáticos. Estas dos obras de Amos Oz nos llevan a entender el problema con la mayor apertura posible de que es capaz un individuo que ve cómo los fanatismos de los dos lados, perdón, los fanatismos de los dos lados impiden avanzar a una sociedad tanto israelita como una sociedad musulmana. El fanatismo los lleva a que cada uno se atrinchere en sus puntos de vista y no oiga los puntos de vista de la otra parte.
Yo creo que una de las cosas importantes para resolver todo conflicto es no solamente exponer con claridad nuestros principios, sino oírlos de los otros. Y sin necesidad de claudicar nuestros principios. No nos vaya a pasar lo que a Groucho Marx, ¿no? Que decía, si no les gustan mis principios, pues tengo otros. No se trata de eso. Se trata de que los principios que tenemos los podemos mantener, pero eso no quiere decir que nuestros principios sean imposibles de reconciliar con puntos de vista diferentes. Y esta es la obra de Amos Oz, que yo les recomiendo que ustedes vean. Yo no he leído todas sus obras, yo he leído solamente Queridos Fanáticos, he leído Contra el Fanatismo, y esta maravillosa obra que yo les decía, que se llama Una historia de amor y oscuridad, que es una biografía, es una novelada, que él, con todos los premios que tiene, realmente es un hombre universal, que tuvo el premio Príncipe de Asturias, y desafortunadamente falleció el 28 de diciembre de 2018. En Tel Aviv había dejado ya el kibutz, era un profesor de la Universidad Ben Gurión, y falleció. Y yo recomendaría que ustedes se acercaran a Amos Oz, que es un escritor muy importante, muy sencillo de leer, no es de estos autores complicados, no obstante que está tratando sobre el fanatismo, es un hombre con una gran sencillez al escribir, y una gran sencillez al hacer el planteamiento de sus posiciones políticas. El otro autor que yo quería comentarles es un joven que casi podría haber sido hijo de Amos Oz, que se llama Noel Dickers. Noel Dickers es un fenómeno literario muy interesante. Él es un joven, nació en Ginebra, Suiza, un joven suizo, el 16 de junio de 1985. Para mí casi es un bebé. Es más chico que cualquiera de mis hijos. Él es hijo de una bibliotecaria, ¿eh? Su madre era bibliotecaria y el padre era profesor de francés. Él desde chico fundó una revista que se llamaba La Gaceta de los Animales, y era una revista acerca de la naturaleza. Él la dirigió por 7 años, o sea, de los 10 a los 17 años, y por ese trabajo que él hizo, recibió un premio que fue el redactor más joven en Suiza. Posteriormente empezó a escribir textos ya de otra índole, y a los 19 años escribió un trabajo el cual yo no he podido encontrar, que seguramente si lo buscara con más enjundia lo encontraría, que se llama El Tigre. Este relato lo presentó a un concurso a los 19 años, a un concurso, y los jueces dijeron que no lo podían premiar porque estaba demasiado bien escrito y seguramente no lo había escrito él. Y entonces le negaron el premio. Un poco después, él empieza a trabajar y empieza a publicar una novela, publica una novela que va a sacudir a la literatura mundial, que se llama La verdad sobre el caso Henri Crevet. Esta es una novela de investigación. Es un individuo que llega a un lugar y investiga que a su profesor lo han acusado del asesinato de una de sus alumnas, y que él va a descubrir muchos años después que hay una serie de equivocaciones. Pero esta fue la primera novela que le dio el prestigio, aunque no la primera que había escrito. Él había escrito primero una novela muy interesante que se llama Los últimos días de nuestros padres. Esta novela de Los últimos días de nuestros padres es la historia de un grupo de jóvenes, casi todos franceses, que son reclutados por el servicio de espionaje inglés, son entrenados y enviados
a Alemania para hacer labores de terrorismo, de unirse con los maquis, etcétera. Es una historia muy interesante porque dentro de todo esto juegan los sentimientos de un personaje que es muy curioso, que lo mata muy al principio, no muy al principio, a la mitad de la novela casi, pero que es el personaje más importante, y que hay dos grandes motivos de amor de ese hombre, que son con una chica que es del servicio de espionaje y con su padre. Finalmente, este último amor por el padre es el que va a provocar que lo pesque la policía alemana en París y lo ejecute. Después les decía, publica, con anterioridad, que lo escribe después, el de la verdad sobre el caso Harry Crevet. Y fue tal su éxito que publicó, que se hicieron algo así como 9 millones o 10 millones de copias y se tradujo a 33 idiomas, algo por el estilo. Después de eso, todas las obras de él están publicadas por Alfaguara, No, ahí no hay para dónde hacerse. Todo está publicado por Alfaguara y ahí lo pueden buscar. El siguiente libro que publica es un libro que se llama el libro de los Baltimore. El libro de los Baltimore es una narración entre el conflicto de dos partes de la familia rica que vive en Baltimore y la familia pobre que vive en Nueva Jersey. Y cómo van haciendo su vida familiar en los grandes eventos, etcétera, hasta que llega un rompimiento de la familia. Es interesante cómo maneja no es un problema solamente de lucha, digamos, entre los ricos y los pobres, sino entre conflictos de personas y el gran amor que tienen los hijos de los Baltimore de Nueva Jersey y los Baltimore de Nueva York. Entonces es un libro muy interesante y publicó posteriormente, una obra que se llama La desaparición de Stephanie Meyer. Esa desaparición la publicó en 1918 y es también una novela interesante, muy divertida, sobre la desaparición de una mujer que la busca. Casi todas estas novelas tienen un sesgo de policíaco y de misterio, aunque no son propiamente novelas policíacas, salvo la última, que se llama El enigma de la habitación 622, que la publicó este año. Esa novela sí tiene un sesgo de una novela policíaca en que juega con los personajes como elementos de qué pasó en un momento dado en la habitación 622 de un hotel en Suiza, en el que algo sucede, no les voy a decir qué sucede, pero que es el enigma, y que esto desencadena el que se empiece a investigar a los personajes, los cuales no se trata solamente de quién es el asesino, sino se trata también de ver el carácter, las características personales de cada uno de estos personajes. Yo creo que leer a Dickens es una delicia, es un hombre realmente que tiene un gran porvenir, lo recomiendo ampliamente, y creo que a mí me parece que estos dos ejemplos son muy interesantes. Miren, yo quisiera, antes de terminar con el último trabajo que quiero comentarles, decirles que cuando me invitaron a presentar a comentar con ustedes, me sentí como, yo no sé si ustedes saben que tuvimos un presidente que en la Feria del Libro de Guadalajara le preguntaron cuáles son los libros que más han influido en usted, y no supo contestar, se hizo bolas, y eso hizo un escándalo espantoso. Yo siempre me he planteado, si a mí me hicieran la misma pregunta, yo no sabría qué contestar, porque tendría que decir, bueno, ¿libros de qué? Libros de filosofía, libros que son novelas, libros que son poemas, libros que son qué. Porque el decir cuáles son los libros que más han influido, pues es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mi adolescencia, cuando yo leía los 20 poemas de amor
y una canción desesperada de Neruda, bueno, yo sentía que el mundo se me achicaba y se me agrandaban los sentimientos, etcétera. Pero junto a eso, que no tiene nada que comparar, no se pueden comparar. Cuando yo leí La Guerra y la Paz, por ejemplo, que según yo es la mejor novela histórica, pero si me preguntaran cuál es la mejor novela que ha leído, pues novela de qué tipo, novela policíaca, novela histórica, novela autobiográfica. Creo que es muy difícil poder decir cuáles son las mejores cosas. Y tendemos a caer mucho en estas cosas. Por último, yo quisiera terminar con una obra que leí hace unos cuantos semanas, que de una colega porque escribe, Irene Vallejo, que Irene Vallejo escribió un maravilloso libro que se llama El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Y este trabajo es un trabajo con una documentación y con una profundidad increíble sobre el mundo del libro y sobre los elementos que conforman la escritura, el papel, las tintas, etc. Este recorrido puede volverse abrumador por la cantidad de información que presenta entre los diferentes tiempos y lugares. Y ya no se ocupa de toda la historia del libro hasta la actualidad. Fundamentalmente se concentra en el mundo griego y en el mundo romano. Aunque le jala un poquito y podemos tener algo de la Edad Media y casi de pasada algo del Renacimiento. Prácticamente es una novela que permite mantener un tono muy ligero y los detalles de todo cómo se va construyendo este mundo del libro y de la escritura y de la tecnología para producir los libros nos va llevando y nos va entusiasmando. Nos narra cómo el papel de los Ptolomeos, la visión de Alejandro Magno, de tener estas bibliotecas universales que después desaparecieron, y nos va llevando a través de todos estos momentos. Y a pesar de que el trabajo se centra en el mundo antiguo, sin embargo, algo incluye muy poco de la contribución de Gutenberg a la historia de la imprenta. Yo les recomiendo porque es un libro realmente fascinante. No es un libro solamente frío de datos sobre la historia del libro. Es un libro sobre la cultura que hay alrededor del libro. Y, por ejemplo, a mí me revivió el deseo de leer las tragedias griegas. Ella va hablando de la tragedia griega y cómo la tragedia griega se mantiene y se conserva, etc. Y yo he de confesarles que es a partir de leer el libro de El infinito en un junco que regresé a releer Medea, Edipo Rey, y encontré, bueno, eso los había leído cuando yo estaba en el bachillerato, y de eso hace mucho tiempo. Creo que todavía estaban en tablillas de arcilla las obras, pero encontré fascinante realmente la sabiduría, la profundidad de los conceptos de la tragedia griega. Sí, y le agradezco mucho a Irene Vallejo, que además de haberme conducido por esta historia del libro, me llevara de nuevo a repensar el acercarme a la tragedia griega. De verdad, es fascinante, es un mundo de una riqueza conceptual y de una profundidad de lo que es la tragedia. En la tragedia griega, muy brevemente les voy a decir, el gran característica de la tragedia griega es que los personajes, no importa lo que hagan,
están condenados a que pase lo que pase. Y ahí los dioses juegan un papel importante, porque los dioses meten la mano entre los deseos de los hombres, etc. Pero es fascinante realmente ver el pensamiento de los hombres. Yo le agradezco a Vallejo el que me haya revivido el interés por la tragedia griega, del cual a mí me gustaría podérselo comunicar a ustedes, de que es importante regresar a los clásicos. Yo tenía un profesor en el bachillerato que nos decía, miren jóvenes, para innovar, los clásicos. Si ustedes quieren innovar, vayan a los clásicos. Ahí encuentran un río de sabiduría. Y realmente lo encontré. Y yo los invito a que lean este libro. Este libro está publicado por la editorial Ciruela en Madrid en el año de 2019. Es un libro relativamente nuevo porque pues, nos tocó la pandemia y lo leí en formato electrónico. Afortunadamente, estos materiales electrónicos nos han permitido, no obstante el encierro, podernos acercar a toda esta literatura maravillosa. Y pues yo quisiera terminar agradeciéndole a EBSCO y a Didier y a Rivera y a Oscar y a todos ellos que me hayan invitado para comentar a ustedes algo que me apasiona a mí mucho, que es la lectura. Y he de confesarles que me apasiona mucho la lectura como cosa personal, pero me apasiona también mucho el analfabetismo, que es el tema de investigación, de mis investigaciones. Porque el problema de la no lectura es el analfabetismo. No, la lectura es la cura a un problema que es el analfabetismo. Muchísimas gracias y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por esta presentación tan interesante y tan apasionada sobre la lectura. Aquí tengo en el chat varias preguntas para ustedes. La primera que me gustaría plantearles a ambos es, ¿cuándo es que a ustedes les gusta leer más? ¿En las mañanas, el almuerzo, antes de dormir? ¿Cuándo es que ustedes leen? ¿Y cuál formato es que prefieren? Si les gusta más leer en papel o si leen libros en ambos formatos. Empiezo yo. Dale. Yo leo fundamentalmente al anochecer y suelo desvelarme leyendo, no porque sea o considere que es el horario más propicio para hacerlo, sino es cuando yo estoy realmente tranquilo y ya relajado y ya he cumplido con mis obligaciones del día, y entonces es para mí el placer máximo del relajamiento es leer. Sigo prefiriendo el papel que el formato electrónico, aun cuando de repente, cuando no encuentro el libro en papel o considero que el libro en papel es muy costoso, lo leo en formato electrónico. Generalmente me canso de leer electrónicamente porque utilizo el formato electrónico para prácticamente todas mis lecturas académicas o profesionales. Entonces, cuando quiero leer por placer, prefiero oler, tocar y disfrutar el olor de la tinta y la textura del papel. Y además me gusta conservar los libros que leo y por eso seguiré prefiriendo el papel, aun cuando a veces no alcanza el dinero para comprar todos los libros que yo quisiera leer. Por fortuna, tengo una buena biblioteca de barrio con pocos libros, pero estoy también asesorando a la biblioteca de mi barrio para encontrar posibilidades de que
la comunidad, incluido yo, podamos contribuir a enriquecer las lecturas y el acervo cultural de mi biblioteca pública de barrio. Muchas gracias, Oscar. Miren, yo leo cuando hay tiempo. Pero para mí el tiempo es a todas horas. Leo en la mañana, leo a mediodía, aprendí a leer desde que estaba ya en el bachillerato en los autobuses. Cuando estaba haciendo yo mi tesis doctoral, trabajaba y leía entre una cita y otra cita. Entonces, lo leo todo el tiempo que puedo. ¿Qué pasa, Creo que tenemos que... Oscar, ¿tú puedes mute? Porque creo que... Ahí. Ajá. Que creo que todo el tiempo que yo puedo tener libre, leo. Mi esposa dice que estoy loco. Y creo que tiene algo de razón. Por ejemplo, me siento a ver un partido de fútbol americano y cuando hay interrupciones duran más de 5 minutos. Y yo me siento con mi libro junto. Y entonces esos 5 minutos los leo. Y leo en la noche y leo... Ahora, leo de las dos formas. Leo el papel y leo electrónico. Pero no me preocupa el formato. Me preocupa el formato cuando voy a viajar y voy a ir, por ejemplo, a visitar a mi hijo que vive en Los Ángeles y quiero llevarme 10 libros. Bueno, pues esos 10 libros, si me los llevo en papel, es la mitad de la maleta. Entonces, lo que hago es que me los llevo electrónicos. Y entonces no tengo más problemas. Ahora que hemos estado encerrados, desde el 13 de marzo estoy en mi casa y no he salido ni a la esquina porque tengo un problema pulmonar y tengo muchos años, pues el poder leer en formato electrónico me es fantástico. Pero yo no me preocupo, o sea, son de las cosas que no me preocupa leer entre una cosa y otra. Yo sí entiendo que muchos los bibliotecarios a veces nos gana la inseguridad y decimos, bueno, va a desaparecer el libro. El libro no va a desaparecer, ni va a desaparecer la biblioteca. Miren, cuando empezó los libros electrónicos y empezaron las cosas electrónicas, para mí era un verdadero fastidio que me invitaran a una fiesta en México. Porque ya sabía yo que si había alguien nuevo, me iba a preguntar, oiga, ¿y es cierto que van a desaparecer los libros y las...? Entonces, terminé por ir con una grabadora, y entonces cuando me lo preguntaban ya nada más le apretaba y ya que contestara la grabadora porque ya era un fastidio. Y no ha desaparecido. Miren, la obra que plantearon de la desaparición de las bibliotecas, esta obra de Broadway, Desktop, que hizo Spencer Tracy y Katharine Hepburn, es de 1952. Y ahí ya se planteaba que se iba a desaparecer la biblioteca. Lancaster publicó en los finales de los años 70 un libro que se llamaba La Sociedad sin Papel. Y Negroponte publicó otro libro. Todos ellos han publicado libros sobre la desaparición del libro. Y pues el libro sigue gozando de cabal salud. Y como decía Mark Twain, las notas sobre mi muerte han sido un poco exageradas. Muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta. Voy a hacer, colegas, voy a hacer 2 preguntas más y cerramos. Aquí tengo una pregunta de Luz María que nos dice que a los jóvenes ahora les gusta más leer sagas que los clásicos. Y ¿cómo ven ustedes esa tendencia y cómo la interpretan, cuál es su reacción frente a esta tendencia que está notando Luz María? ¿Puedo empezar? Sí, claro que sí. Yo me preocupo mucho por dónde empiezan a leer. Lo importante es que lean. Ya llegará el tiempo de que puedan llegar a los clásicos. Yo peleo mucho con muchos de los profesores de literatura, los lingüistas, que me dicen que lo que pasa es que de repente se le dan a los jóvenes una literatura que no es de gran trascendencia. Y entonces yo les digo, es que si vamos a empezar a fomentar la lectura con el Quijote, lo más seguro es que no van a leer nunca, ¿eh? Es un tabique el Quijote. Una obra maravillosa, que tiene uno que haber ya tenido
conocimiento, lecturas, haber madurado, etcétera, para poder llegar. Es lo mismo que si uno lee el Pedro Páramo de Juan Rulfo, en el que los personajes pasan entre la vida y la muerte, y se los damos a los jóvenes a que por ahí empiecen a leer. Lo más seguro es que los estamos vacunando contra la lectura. Dejémoslo que aprendan a leer y que lean lo que quieran. Y poco a poco se irán acercando a una lectura mucho más rica e inclusive llegarán a los clásicos. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo hacerle para que mis hijos de 8 y 10 años se entusiasmen más por la lectura? Esa es mi pregunta también. ¿Cómo hacer para que mi hijo Teo de 13 años se entusiasme por la lectura? Si me das la oportunidad, yo puedo contestarla o intentar contestarla. Yo coincido totalmente con lo que Adolfo ha dicho. Lo importante no es darles o recetarles un tipo de lectura a los niños. La lectura debe ser un hábito que se adquiere desde la primera infancia. Y ese hábito se adquiere cuando los papás de los niños son lectores. Es muy difícil que si yo no soy lector y mi hijo no me ve leyendo jamás, le recomiende leer y le diga que eso es bueno para él cuando yo no doy el ejemplo o cuando yo no disfruto la lectura. Entonces, ese hábito se adquiere desde la primera infancia, con el cuento de la noche, con llevar al niño y hacerle un cuento y leer con él un cuento todas las noches, se va adquiriendo el hábito de leer. Y después, dejando que él me acompañe a la biblioteca, me acompañe a la librería y que escoja lo que le llame la atención y entonces leer con él o con ella desde que regresemos a casa hasta buscar que realmente el libro que escogió en la biblioteca o en la librería se lea y lo leamos juntos. De esa manera, cuando el niño va adquiriendo y adquiere finalmente el hábito de tener un libro para irse a la cama, para ir al baño, para alguna de estas cosas, va a ir escogiendo sus propias lecturas. Yo tuve el privilegio de trabajar en el gobierno de Tabasco, inmerso en el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas en la década de los 80. Y tuve el reto de crear una red entonces de 292 bibliotecas públicas para una comunidad de apenas 1.300.000 habitantes, muy dispersos en una comunidad que está básicamente en el agua. Tabasco es la cultura del agua y el 60% del territorio está inundado permanentemente entre pantanos. Entonces, lo que hacíamos era crear para los adultos fundamentalmente programas de lectura que fueran utilitarios, apoyarlos a leer cosas que les sirvieran en su vida cotidiana. Es más difícil crear el hábito de lectura en los adultos que en los niños. Los niños son muy maleables, pero insisto, la única receta que yo recomendaría es involucrarme con mis hijos desde muy temprana edad en el proceso de adquirir el hábito de leer. Yo creo que es un poco como comer, ¿no? Si al niño le empezamos a decir lo más sabroso que hay que comer es caviar,
lo más seguro es que no volverá a comer. Es una comida difícil. O arenques, que a de Oscar le gustan tanto. Es difícil. O sea, yo no digo que no se dé, pero para empezar con un niño yo creo que es difícil. Y una cosa que es importante es nunca menospreciar lo que ellos están leyendo. Sí, ellos pueden estar leyendo una revista de deportes o pueden estar leyendo el Hola, pero no el decirle eso que lees es una porquería, es lo peor que podemos. Tenemos que valorarle el que está leyendo y acercarles otro tipo de lectura, pero no desconfirmarlos diciendo tú lo que estás leyendo no vale la pena. Por lo tanto, estás perdido. Esa lectura no la debes hacer. Y entonces, yo creo que lo que hay que hacer es estimularlo, como dice Oscar, de todas formas, crear una industria editorial importante de literatura infantil, porque hay muchos países, entre ellos mi país, que no tiene una robusta industria editorial del libro infantil. A mí me da una envidia espantosísima cuando llego a España y voy y busco las secciones de libro infantil en las librerías y casi me caigo de espaldas de lo que tienen. Es maravilloso, pero eso lo necesitamos. Pero si nosotros no tenemos, hay lugares en que cuando uno habla del libro infantil, parece que está hablando algo de dónde están los libros en sánscrito, más o menos. Entonces yo creo que todo esfuerzo que se haga para promover la lectura es un esfuerzo que vale la pena hacerlo. Y no estar satanizando cualquiera de las cosas que pueden. No se trata de una o contra otra, sino de todas juntas para completar el esfuerzo de la lectura. Muchas gracias. Aquí nos comparten en el panel que nos dice que tenemos una lectura en la biblioteca. No, tenemos en la biblioteca un club de lectura desde hace 7 años y ahora estamos trabajando vía Meet y tenemos 30 estudiantes. Nos está funcionando muy bien el trabajo virtual. Enhorabuena, ¿eh? Eso es muy gratificante saberlo y compartirlo con todos quienes están acá para que se inspiren. Muy cierto lo que dice el maestro Oscar. Mi hija así agarró la lectura con leerle cuentos a diario al dormir desde pequeñita. Aquí hay alguien que nos comparte. Y yo creo que estas son todas las preguntas que yo tengo en el chat. Oscar y Adolfo, yo no sé si ustedes tienen una pregunta para el otro. No sé si conocían los autores que cada uno presentó. No sé si yo sí conocía a Paduro y me quedo más con sus obras, con sus novelas que con su Mario Conde. Mario Conde me parece unas novelas de policíacas como de tercer mundo. Que personaje de tercer mundo, pero bueno, son divertidas. El que no me guste no quiere decir que no tengan ningún valor, pero yo prefiero las novelas. Las novelas de Padura me parecen maravillosas y yo creo que esa última que decía Oscar que no ha visto, como Polvo en el viento, es una novela muy importante, muy interesante, porque es para los que somos por ejemplo, como yo que soy de frontera. Yo nací en la frontera con Estados Unidos. Esta cosa de salir y de entrar es muy importante porque a veces uno tiene que salir porque lo que tienen en su país no es suficiente. Pero no sale porque no quiera a su país y no deja de quererlo por estar fuera. Y, en fin, ese dilema entre estar y no estar, creo que, por ejemplo, quien mejor lo hemos vivido en México fue con los famosos transterrados, como decía José Gauss, del exilio español. Decía, no somos exilados, somos transterrados. Y bueno, pues resulta que llegó, yo creo que parte de lo mejor que tenía España en aquel momento y se incorporó a México y cuando hay una anécdota muy importante de cuando cayó Franco, el maestro Wenceslao Rossi,
que es el que tradujo El Capital y que tradujo a Dilthey para el Fondo de Cultura Económica, se regresó a España y fue diputado a Cortes, todavía se llamaban Cortes, y ganó. Y entonces, pero como a los 6 meses, se regresó y dijo, es que esa España ya no es mi España, y se regresó a México. O sea, esa vivencia entre estar y no estar, yo creo que se necesita haberla vivido o estar en esos puntos de frontera en el que, pues en mi pueblo siempre hablábamos del otro lado. El otro lado que es, pues es del otro lado del río. O sea, no hay otra cosa. Del otro lado. Voy al otro lado y compras en el otro lado. O sea, no es algo indefinido. Yo creo que esa novela del Paduro es muy importante porque los personajes, no todos se van a Estados Unidos, algunos se van a Europa. Y entonces es esa vivencia entre los que se van y se quedan, pero el amor que se tienen los diferentes personajes, no obstante que se fueron y se quedaron, yo creo que es una novela muy importante. Muchas gracias. Oscar. Gracias, Adolfo. Yo la tengo en la cola, en la fila, para que no digan que digo cosas Pues sí, por favor. altisonantes. A mí me encantó participar en este café literario porque, bueno, yo aprendo siempre que hablo con mi amigo Adolfo, a quien conozco desde 1971, si no me equivoco. Entonces ya tenemos rato de conocernos y tengo el privilegio de que, además de que es mi colega, es mi amigo. Siempre que hablo con él aprendo. Y por supuesto que yo conocí a Joel Dicker, pero no conozco nada de Amos Oz, y voy a empezar con una historia de amor y oscuridad que ya mandé comprar, que ya está por llegar, y también pedí el libro de Irene Vallejo, del infinito en un junco. Entonces siempre aprendo, así es que gracias, Adolfo, por tus enseñanzas, y gracias a EBSCO, Alfredo, a Liviet, a Natalia, por darme el privilegio inmenso de compartir con EBSCO y de seguirme sintiendo parte de EBSCO. Espero seguirme sintiendo miembro de esta familia hasta el último de mis alientos. Muchas gracias, don Oscar, y muchas gracias, Adolfo. Ha sido una mañana muy interesante y gratificante. Realmente en estos días necesitamos estos espacios, especialmente quienes estamos trabajando y es tan intenso el trabajo y se espera que estemos siempre disponibles. Es muy gratificante parar un momentito y hablar de cuestiones más lúdicas como los libros. A todos quienes nos han pedido los nombres y los listas, les vamos a recolectar los nombres de los libros y las listas y se los vamos a hacer llegar. Algunos nosotros los tenemos, entonces se los podemos proveer si ustedes quieren adquirirlos. Y pues muchísimas gracias, ha sido un placer, un honor para mí estar esta mañana con ustedes. A todos quienes se quedaron acá por 1.5 horas hablando de libros, muchísimas gracias y esperamos tenerlos pronto en otra conversación, en otro café con EBSCO. Muchas gracias. Chao.